transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, el programa de la verdadera historia de México. Hay muchos de ustedes que, bueno, ya nos conocen, que ya nos escuchan continuamente. Estamos en la ciudad, precisamente, de México, y pues aquí estamos también con el profesor Francisco Mendoza. Como todos los lunes, es un experto en historia y pues ya saben que nos platica muy amenamente lo que es los pasajes de nuestra bella historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Pues a veces ni tan bella la historia, en ocasiones es muy trágica, pero es nuestra historia y nos tenemos que sentir orgullosos de ella. Así es, profesor, y bueno, para aquellos que nos escuchan en otros lados, de este país o en el extranjero, la cita aquí es todos los lunes, ¿sí?, a las 10 de la noche. Estamos en www.spreaker.com/user/Urus Radio, así es que los que nos escuchan en iTunes, en iVoox o en YouTube, pues por acá nos pueden escuchar en vivo. Y pues el día de hoy tenemos algunos comentarios que nos dejaron en YouTube, precisamente en el programa pasado. Voy a comentarlo, a ver, permítame, lo voy a leer. Por aquí está, es Jorge Luis Estala, dice: ande, no, se me salían las lágrimas con tanta nostalgia. Bueno, del programa pasado, es que precisamente hubo muchos comentarios del programa pasado que les había gustado mucho, que habían tenido muchas añoranzas. Y pues bueno, aquí está este comentario. Y aparte dice: oiga, licenciada, hágame favor de preguntarle al profesor en qué consistía el plan de Río Florido. Profesor, no sé si quiera contestar. Sí, el plan de Río Florido fue un proyecto o un plan elaborado por el general Felipe Ángeles, junto con varios revolucionarios villistas que se encontraban exiliados en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, a raíz de la derrota de Pancho Villa en Celaya, en León, etcétera. Pues se disgregó mucho la División del Norte. Entonces se organiza, les digo, este pequeño grupo allá en Nueva York y elaboran este plan, licenciada, y se lo envían a Pancho Villa para ver si él está de acuerdo. Era un plan donde Felipe Ángeles proponía la unificación nacional, pero la unificación en contra de Venustiano Carranza. Entonces, pues esto le cayó de perlas a Pancho Villa, que tenía su gente pues ya repartida en varios lugares, y aprobó el plan. De hecho lo firma, pero bueno, no se llevó a cabo. Después llegaría el general Felipe Ángeles a darse de alta de nuevo las fuerzas villistas, caerían en contradicciones, hasta que Felipe Ángeles es hecho prisionero, después fusilado en un juicio totalmente preparado para matarlo. Era orden de Venustiano Carranza, ahí sí, orden directa, de que había que matar a Felipe Ángeles. Entonces, ese es precisamente el plan, licenciada. Ok, precisamente, bueno, ya está contestada tu pregunta, Jorge, y pues bueno, comencemos con este tema, profesor, ¿le parece bien? Sí, licenciada, no sin antes, pues enviar algunos saludos a personas que pues nos han estado escuchando. Ahorita se encuentra la señorita Marisela Villicaña escuchándonos, igual nos envía saludos, y ya en otros programas, y no habíamos tenido, digamos, la cortesía de enviarle igual saludos por el micrófono, pero muchas gracias por seguirnos aquí en Urus Radio, licenciada. Okay, perfecto. Y también, bueno, yo quería comentarle que ya hemos llegado a más países, profesor Francisco.
no sé si lo comenté ya, pero ya hemos llegado a Ucrania, ya también llegamos a Holanda y a Suiza y no me acuerdo qué otro país, no lo tengo anotado en estos momentos, pero creo que también a Brasil. Bueno, usted me había dado la noticia en la semana, licenciada. Nosotros habíamos llegado con la transmisión de Urus Radio a 4 continentes y ya llegamos al 5º continente. Ya hubo personas que nos escucharon en África, en Marruecos, licenciada, que fue lo que usted me comentó. Sería complicado, ¿verdad?, enviarle saludos a todos estos países donde nos escuchan, pero igual, si ustedes están escuchando la grabación de este programa en cualquier parte del mundo, reciban un saludo de veras caluroso desde México, desde aquí, desde el continente americano, desde México, para todos ustedes. Claro, y también háganos llegar sus opiniones. Estamos en Facebook también, ahí nos encuentran como Urus Radio H, y pues también estamos en Twitter y también en iVoox, así es que, y aparte está nuestro correo electrónico que es urusradio@yahoo.com, así es que son bastantes lugares donde pueden ustedes contactarnos. Y pues bueno, también había una situación, no sé si se acuerdan, bueno, los que escucharon el programa pasado, que yo les pregunté acerca de un juego, ¿sí? Entonces, el del 666, entonces, que cómo se jugaba, etcétera, etcétera. Entonces, nada más, Arturo Gamol nos hizo el favor de contestar y dijo que era una gitanjáfora. Y bueno, ya nos dimos un poquito a la tarea de investigar qué era una gitanjáfora, y es un enunciado lingüístico constituido por palabras o expresiones que en su mayor parte son inventadas y carecen de significado en sí mismas. Y bueno, pues estas creo que muchos las hemos escuchado, y pues aquí estamos, y muchas gracias a Arturo Gamol por su colaboración. Por su colaboración. Y pues entonces, no sé, profesor, algo por ahí Sí, nos está fallando una computadora, que es donde ponemos el fondo musical, y bueno, suele suceder, estamos en un programa en vivo y creo que no carga bien la computadora, pero bueno, realmente lo importante pues es la información. Licenciada, la semana pasada lo avisamos, va a ser un programa lleno de añoranzas, y nos enteramos de que varias personas que nos estaban escuchando comenzaron pláticas acerca de esos juegos y juguetes, sí, dentro de la historia de México. Verdaderamente fue un programa de muchas añoranzas, recordamos muchísimas cosas, y por ahí alguien nos dijo, es que se merece otro programa el tema. Pero bueno, ya habíamos anunciado que en esta ocasión íbamos a hablar de un personaje del que ya le hicimos un programa en especial, pero que también merece 2 o 3 programas, que es el señor general Antonio López de Santa Anna, licenciada. Un personaje sumamente controvertido de nuestra historia, sumamente controvertido, licenciada. Se han dicho y se seguirán diciendo muchas cosas de Santa Anna, pero yo creo que lo más fuerte que se ha escrito de él es que se le acusa injustamente de ser quien provocó el que perdiéramos, o que él había vendido la mitad del territorio nacional, el cual ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. No es cierto, no hasta el cansancio, no nos cansamos de decirlo, que no fue Santa Anna el que vendió la mitad del territorio nacional. En los años 50, 1850 y tantos, él vende una parte del territorio, que fue el territorio de la Mesilla, que ahora forma parte del estado de Arizona, de los Estados Unidos, pero fue un pequeño pedazo. El resto del territorio nacional fue entregado por los conservadores mexicanos, apoyados por la traición de la Iglesia Católica en México. Eso ya lo demostramos, ya hemos dado los datos, tenemos todas las fuentes históricas, pero bueno, se le acusa a Santa Anna. Pero Santa Anna forma parte de la primera mitad del siglo XIX en México, licenciada. Y entender esa mitad del siglo XIX, pues es adentrarse en la vida de Antonio López de Santa Anna. Hemos platicado de sus inicios, platicamos de la intervención norteamericana, pero ahora vamos a hablar, platicamos de lo que fue la guerra de Texas, cuando perdimos Texas, lo que fue la batalla de San Jacinto, lo que fue el Álamo, pero hay otras partes también. Insisto, la vida de Santa Anna
Él estuvo metido en muchísimas cosas de nuestra historia. Y hay una guerra que lo estuvimos comentando y recibimos algunos mensajes, pues quizá un poco en broma, ¿sí? Por ahí alguien, cuando anunciamos vamos a hablar de la guerra de los pasteles, nos decía, yo quiero uno de chocolate, yo quiero uno de vainilla, etcétera, ¿no? Y por ahí platicábamos con otra persona y me decía, la guerra de los pasteles, ¿cuál guerra de cuáles pasteles? ¿Sí? Suena muy gracioso, y posteriormente serían películas o se hablaría del tema en películas mexicanas de manera cómica, pues la guerra de los pasteles. No estamos hablando de que se agarraron a pastelazos Viruta y Capulina, obviamente. No, existió. Tenemos una guerra en nuestra historia llamada la guerra de los pasteles. Fue llamada así por el pueblo directamente a raíz de que fue el motivo por el cual se inició esta guerra contra Francia, ¿sí? A ver, ¿cómo lo explicamos? Tenemos que irnos un poquito en antecedente, licenciada. Mire, México recién salía a su independencia, estamos hablando de 1821, éramos un país naciente, estábamos apenas naciendo. En 1822-23 se da la más grande expansión que tuvo México, donde varios países centroamericanos, ¿sí?, forman parte del Imperio Mexicano, y que el mismo Agustín de Iturbide está ya promoviendo el que se forme una flota mexicana para ir y conquistar Cuba. Esto lo platicábamos en el programa que hicimos especial de Cuba. Entonces la expansión de México era grandísima, nuestro territorio era grandísimo, ¿sí? Pero éramos una nación joven, una nación con grandes territorios despoblados. Toda la zona norte del país estaba prácticamente despoblada, licenciada, y éramos un botín suculento para las grandes potencias. Estados Unidos ya se había independizado y Estados Unidos estaba creciendo enormemente, y los Estados Unidos lo habían dicho claramente, ellos querían llegar desde el Atlántico hasta el Pacífico. ¿A costa de qué? A costa del territorio de nosotros, ¿sí? Licenciada, no solamente los Estados Unidos querían apropiarse, los franceses también, aunque fíjense bien, en 1821 nos independizamos, y en 1830, esto es 9 años después, ¿sí? 9 años después, Francia nos reconoce como nación independiente. ¿Por qué esto? Porque mucho de nuestra lucha por independencia, licenciada, está basada en las ideas francesas, en las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Entonces hay como que mucha amistad entre México y Francia. Nuestros enemigos eran los españoles, ¿sí?, que ellos nos habían colonizado durante 300 años, no los franceses. Entonces ellos 9 años después de que nos independizamos nos reconocen como una nación independiente. Y son bienvenidos los franceses a México. Los franceses llegan, ponen negocios, ponen pequeñas empresas, están invirtiendo en el país. Entonces la comunidad francesa es una comunidad, digamos, muy aceptada, muy apreciada dentro de la sociedad mexicana, porque vinieron a aportarnos muchas cosas. Pues bien, licenciada, dentro de estas cosas, si sabemos que hay fama dentro del mundo, pues en el mundo, de lo que son los pasteles franceses, ¿sí? Y aquí en México teníamos a un señor apellidado Remontel, que había sido pastelero en la corte francesa y que era un excelente, digamos, cocinero, ¿sí? Bueno, repostero. Entonces él tenía una pastelería muy famosa, el señor Remontel, y se le conocía como la pastelería de Remontel. La tenía en el pueblo de Tacubaya. No hay que olvidar que el pueblo de Tacubaya era como que la zona rica de lo que era el Valle de México, empezando porque ahí no se inundaba, ¿sí?, porque ya comenzaba a elevarse ahí la ciudad. Entonces había esta pastelería, y que eran pasteles muy suculentos, hechos directamente por Remontel, y que la gente acaudalada, la gente rica, pues iba a consumir estos famosos pasteles. Licenciada, en 1832, algunos militares, que hubo una gresca que se da en el pueblo de Tacubaya, hacen destrozos en la pastelería de Remontel. Hacen destrozos, de hecho rompen los vidrios, rompen algunos espejos,
pero aparte se comen un montonal de pasteles. Con esto alimentan a alguna gente de la tropa, eran oficiales al mando, pues, o bajo el mando de Antonio López de Santana. Entonces se meten, hacen destrozos, yo creo que estaban borrachos o no sé, y se comen muchos pasteles y no pagan la cuenta. No pagan la cuenta, entonces el señor Remontel, muy enojado, muy furioso, va y se queja ante las autoridades mexicanas y les dice que le tienen que pagar los gastos, ¿sí?, de los destrozos que sufrió su pastelería. Bueno, pues el gobierno mexicano, que estaba metido en tantos problemas y en tantos levantamientos y azonadas y todo esto, pues no le interesó lo que le pasó al ciudadano francés. Pero entonces él va y se queja con el embajador de Francia aquí en México, ¿sí?, y el gobierno francés, por medio del embajador, hace una reclamación por el pago, solicita el pago de una indemnización de 60,000 pesos. 60,000 pesos, que ahorita es mucho dinero, estamos hablando de hace casi 200 años, era una cantidad enorme, licenciada, era una cantidad enorme de dinero. 60,000 pesos, obviamente que el gobierno mexicano se rió de las pretensiones de este hombre, porque dice, no puede ser que nos quieras cobrar esa cantidad. Estaríamos hablando de algo así, ¿qué le gusta, licenciada? Como si ahorita alguien hiciera destrozos en una pastelería y cobraran 60 millones de pesos. No, pues es mucho. O sea, era una exageración. Entonces, como el gobierno de México se niega a pagar, ¿sí?, entonces se suman a la protesta varios ciudadanos franceses que también habían recibido, pedradas en sus vidrios o cosas así cuando había levantamientos y azonadas, licenciada. Estas digamos, reclamos se quedan un tanto pendientes, ¿sí?, porque no hay respuesta del gobierno mexicano acerca de este pago de indemnización. Pero aparte, se atraviesa en México otro problema mayor, y que aquí vamos a dar respuesta a algo que nos preguntaban. Lo que fue la batalla de Zacatecas de 1835 fue un levantamiento del gobierno del estado de Zacatecas en contra de Antonio López de Santana. Forma un ejército el gobernador de Zacatecas, y Santana se va para allá y lo enfrenta y lo derrota, y luego, como castigo a Zacatecas por haber sido en contra del centro, le quita lo que hoy es el estado de Aguascalientes, que la semana pasada platicábamos que es mediante un beso que le da una dama rica a Santana, le da un beso, y con eso convence a Santana de que Aguascalientes sea independiente, pero el pretexto era, sí, que querían quitarle ese territorio a Zacatecas como castigo, y por eso en el escudo de armas de Aguascalientes aparecen unos pequeños labios recordando el beso que le dio esta mujer a Santana. Okay. ¿Sí? Pues bien, pero después de eso se nos viene la guerra con Texas, el Álamo, San Jacinto, etcétera. Se nos viene la guerra con Texas, y Santana cae en desgracia porque cae hecho prisionero. Ya platicamos todas esas vicisitudes, cuando encadenaron a Santana cerca de 100 días, que lo llevan como prisionero hasta Washington, y después regresa a México y es repudiado. Santana es repudiado porque se perdió el estado de Texas. Y es entonces que los franceses dicen, a ver, señores, ustedes a mí me deben un dinero, más los intereses y todo eso, la deuda de ustedes es de 600,000 pesos. Entonces el gobierno mexicano, que tenía tantos problemas encima, dice, no te voy a pagar, esto ya pasó, ya ni quien se acuerde de esto, no te voy a pagar. Y el gobierno francés dice, de que me pagas, ¿sí? Y de la noche a la mañana nos aparecen, ¿sí?, 20 barcos de guerra y toman la ciudad, toman el puerto de Veracruz. Bueno, no lo toman, sino bloquean el puerto de Veracruz. No hay que olvidar, licenciado, que Veracruz era la entrada a México, era la entrada al país. Era como las mercancías, los productos, etcétera, pues llegaban por Veracruz. Desde el momento que hay un bloqueo, ya no se puede acceder a todo esto, licenciada. Entonces, se tiene que buscar la manera de que pasen todas estas mercancías a México. Se tiene que buscar la manera. ¿Cómo se logra? Pues por medio de Texas, porque Tampico también estaba bloqueado. Entonces ahora los contrabandistas entraban por Texas, que recién nos lo habían quitado, recién se había independizado Texas. Entonces, licenciada,
pues era un relajo aquí el país, porque no nos llegaba nada de las provisiones que necesitábamos de fuera, estábamos bloqueados, y todo esto surge en 1938, que desde abril hasta noviembre se bloquea la ciudad de Veracruz, o el puerto de Veracruz, licenciada. Fíjese hasta qué grado surgió el asunto de una pastelería en 1832. Ya estamos en 1838 y ya tenemos 20 barcos armados de los franceses tomando el puerto de Veracruz. Pero ahí es donde se rompen las negociaciones, puesto que ellos ponen un ultimátum: o me pagas o empiezo a avanzar. Y de pronto México dijo: pues no te pago, ¿sí? Y hazle como quieras. Pues hazle como quieras. Fue que empezaron a cañonear San Juan de Ulúa, y entonces se aparece, ¿sí? Se aparece desde Manga de Clavo, desde su hacienda, Antonio López de Santana, y dice: ya estoy aquí para defender a nuestra patria. Y ahí va Antonio López de Santana, y le entregan efectivamente el mando del ejército. Hace una proclama para levantar hombres que quieran formar parte de este ejército para ir a defender a la nación. Se juntan apenas poquito más de 1,400 hombres, ¿sí? Y van a enfrentarse con los franceses. Licenciada, aquí es donde entran, digamos, muchas de las anécdotas, porque no solamente el ejército que forma Santana es un ejército irregular, es gente del pueblo, ¿sí? Pero entre esa gente del pueblo llega un personaje que ya se nos había olvidado, que lo teníamos atrás, ¿sí? El general Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, que fuera el primer presidente de México, inmediatamente ante el llamamiento va a Veracruz y se da de alta con las tropas de López de Santana. Y se van a enfrentar a los franceses, que ya habían comenzado a desembarcar en el puerto de Veracruz. Y lo enfrentan, pero dicen que con tanto arrojo por parte de Santana, que en un disparo de metralla, en un obús, cae muerto su caballo. Pero el obús estalla en un costado del caballo, licenciada, y le destroza la pierna izquierda a Santana. Entonces él pensaba que se iba a morir, y de hecho, en lo que lo van cargando a Santana, él empieza a gritar, ¿sí? Quiero ver al general Victoria, y llaman a Guadalupe Victoria, y en el hospital donde están atendiendo a Santana, ahí llega el general Victoria y dice: general, ¿qué ordena usted? Pues, ¿qué ordeno? Que usted diga usted la batalla, y avise usted a México que me morí. Él ya se daba por muerto, ¿sí? Avise que me morí defendiendo la patria, y quédese usted a cargo. Entonces, Guadalupe Victoria es quien continúa con esta batalla en Veracruz. Digamos que fue una batalla, por así decirlo, empatada, licenciada. Una batalla empatada en la que los franceses no pudieron avanzar más y los mexicanos no pudieron echarlos al mar, ¿sí? Se apoderaron, digamos, de la orilla, de la costa, y ahí estuvieron atorados durante un buen tiempo, licenciada. 4 meses que hubo balaceras, que hubo escaramuzas, hasta que por fin quienes llegan a la salvación de toda esta situación son los ingleses, licenciada. Los ingleses, que también ellos querían mercancía de México, que no podía salir, ni podía entrar mercancía a México, ni podía salir de México. Entonces los ingleses llegan y dicen: ya, señores, o sea, ya estuvo suave, ya basta de guerritas, ¿sí? Y a ver, se me sientan los dos y hablen. Entonces se reúnen para firmar unos tratados de paz. Esos tratados de paz, efectivamente, se firman el día 9 de marzo de 1839. Esto es que la guerra en sí duró aproximadamente 11 meses, pero de batallas estamos hablando de noviembre a marzo del 39, como 4 meses y medio de batallas. Y ya quedan en paz. De hecho, licenciada, México acepta pagar los 600,000 pesos originales. México los acepta pagar para que se le pagara a este señor su pastelería, los daños y los gastos que ocasionó toda esta excursión de los franceses a México. Pero fíjese, en una guerra
Fue una guerra tan absurda, por así decirlo, en donde estaban obligados a pelear. Por eso el ejército mexicano no fue a pelear, sino que Santana tuvo que buscar hombres que se dieran de alta, por eso eran irregulares. Y los franceses tampoco querían pelear más, sin embargo hubo muertos de los dos lados. De tal forma que cuando la flota francesa sale del puerto de Veracruz, empiezan a disparar salvas de cañón, en honor pues al ejército mexicano, y el ejército mexicano dispara salvas de cañón en honor al ejército francés. Y se retiran como buenos amigos, buenos camaradas. No pasó aquí nada, aunque dejaron más de 200 muertos, no pasó aquí nada, tan amigos como siempre. Pero esto, licenciada, pues no iba a ser así como que exactamente tan fácil, licenciada. ¿Por qué? Porque quien saca provecho de todo esto es precisamente Santana. Santana, que había perdido el territorio de Texas, sí, que había sido capturado en esa batalla que platicamos de San Jacinto, donde en menos de 20 minutos lo hicieron pedazos a Santana, que los agarraron a todos durmiendo, sí. Santana iba a sacar provecho de esto. Entonces regresa a la Ciudad de México como héroe, como si él hubiera sido el que hubiera conseguido un aplastante triunfo sobre los franceses. Primero, el que estuvo peleando fue Guadalupe Victoria. Segundo, quien viene a poner orden es el ejército inglés. Entonces, pero Santana, les digo, se aprovecha y regresa a México cargando su pierna. Cargando la pierna para hacerle honores militares, licenciada, construirle un monumento aquí en la Ciudad de México, y a partir de entonces el general Santana empieza a utilizar una pierna hecha de madera, ¿sí? De madera de chicozapote, y él así lo decía: mi pierna es de chicozapote. ¿Por qué? Porque era una madera, o sigue siendo una madera sumamente fuerte, resistente, muy resistente. Y bueno, a partir de entonces pues él utiliza esta pierna, el general Santana, y regresa al poder en México. Pero sabemos que regresa, y después tendremos el conflicto con los Estados Unidos, donde otra vez se volvería a exiliar, regresaría otra vez a México, y es hasta 1853 cuando por fin 1855 cuando por fin se pueden deshacer del general Santana. Pero para esto, licenciada, platicamos lo de la guerra de los pasteles como parte anecdótica. Les digo, fue una guerra que trajo bastantes muertos, que duró algunos meses contra los franceses, y todo el origen fue por una pastelería. Por eso, digamos, el pueblo empezó a nombrar esta guerra como la guerra de los pasteles. Pero yo quería, aparte, comentar otras cosas acerca del general Santana, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de él. Fíjese, licenciada, que me encontré una lista de nombres que fueron solicitados por el general Santana, siendo presidente de México, para que se les pusieran algunas poblaciones en el país. No sé si las personas que nos escuchen sepan que fue un edicto, ¿sí?, por parte del presidente Juárez, de que todas las calles principales en los centros de las ciudades, ¿sí?, en todo el país, llevaran los nombres de héroes de la independencia. Por eso, si ustedes van a Zacatecas, si ustedes van a Durango, si ustedes van a Morelia, si ustedes van a cualquier ciudad, ¿sí?, principal de nuestro país, van a encontrar la calle de Hidalgo, la calle de Morelos, la calle de Allende, en todos los van a encontrar. Posteriormente, pues todavía no surgían Madero y Carranza y todo eso, pero se siguió con esta costumbre. Entonces ahorita todavía podemos encontrar, ya encontramos Madero, Carranza, Zapata, Juárez, etcétera, en los centros de las ciudades. ¿Sí? Esto lo hizo Benito Juárez. Pero Santana, licenciada, él ordenó los cambios de muchas poblaciones. Pero ahí me llamó poderosamente la atención el que, por ejemplo, Parral, ¿sí?, Parral Hidalgo, ¿sí?, o Hidalgo del Parral. Parral es una población del norte de nuestro país, y Santana ordena que se llame Hidalgo. Y varias poblaciones del país cambiaron el nombre por Hidalgo. Morelia, surge la ciudad, el nombre surge por Santana, ¿sí?, es el que le cambia el nombre a Valladolid y le pone Morelia, y hasta la fecha la seguimos llamando Morelia, y fue orden de Santana.
Pero el que me llamó la atención poderosísimamente fue la ciudad de Mazatlán. Mazatlán, a Santana se le ocurre ponerle Mazatlán de Costilla. Sí, yo creo que puso tantos hidalgos que dice, bueno, ya le hice mucho honor al apellido Hidalgo de nuestro padre de la patria, pero no le hemos hecho honor al segundo nombre. Y Mazatlán quedó durante un tiempo como Mazatlán de Costilla, ¿sí? En honor a Hidalgo. Obviamente después ya los mazatlecos dijeron al caramba con ese nombre y se quedó nada más como Mazatlán. Creo que tiene el nombre de otro prócer, no lo recuerdo ahorita, pero obvio no tiene ya el nombre de Costilla. Son de algunas cosas que nos dejó Antonio López de Santana. Cuando él estuvo en los 50, que es cuando él fue presidente y se autonombra Su Alteza Serenísima, fue cuando hizo aquella famosa petición de impuestos, licenciada, donde se cobraba impuestos por cada ventana y cada puerta, ¿sí? que tenían las personas. Por la puerta, póngale usted, por decir algo, cobraban $1 y por una ventana $0.50. Pues la gente entonces empezó a tapiar sus puertas y a entrar y salir por las ventanas, que no eran ventanas como las de ahorita, que normalmente son altas, eran como balcones, ¿no? Las ventanas. Entonces pues nada más ponían una pequeña escalerita y la gente entraba y salía por sus ventanas para así pagarle menos impuesto al gobierno de Santana. Que Santana, la verdad es cuando más derrochó dinero, es cuando más tiró dinero en comprar uniformes, en vestir muy elegante, y tal parecía que esto se iba a convertir en un imperio por parte de Santana, y más autonombrándose Su Alteza Serenísima. Pero licenciada, no solo eso nos heredó Santana. Santana nos hereda algo que forma parte de los símbolos de nuestra patria. Nos hereda el himno nacional. Es con Santana, ¿sí? Que se hace una convocatoria, ¿no? Santana ordena la convocatoria para la composición del himno nacional. Aunque cuando se estrena ya gana la composición de Nuno y de Bocanegra, aunque cuando se estrena Santana acababa de salir de la Ciudad de México y no está en el estreno del himno nacional. Pero él es el que da la orden de que se cree un canto cívico que uniera a todos los mexicanos. Entonces también eso nos dejó Antonio López de Santana, licenciada. O sea, sí, tenemos esa etiqueta y que, insisto, Santana no fue el que vendió el territorio nacional, tenemos esa etiqueta, pero bueno, hay otras cosas donde influyó de alguna manera Antonio López de Santana. Él brincó de un lado para otro, él fue conservador, él fue liberal, al final yo creo que él fue santanista y fue el número uno, fue su propio admirador, ¿sí? Fue su propio admirador. Licenciada, fíjese, él, fallece su primera esposa, su segunda esposa, doña Dolores Tosta, era muy jovencita ella, comparada con Santana. Cuando Santana por fin sale de la Ciudad de México en 1855, se va hacia el Caribe. Y bueno, estuvo viajando entre varios países, Colombia, Cuba, etcétera, pero por fin se queda en una isla, la isla de, creo que es San Martín o Guadalupe, algo así, es una isla, pequeña isla del Caribe, que por cierto la casa de Santana en esa isla es un museo porque pues fue un personaje extraordinario haberlo tenido en esa pequeña isla. Licenciada, él estaba tan triste, sí, tan triste, era acostumbrado a tener ese poder, que fíjese qué detalle, doña Dolores Tosta, su esposa, le pagaba a la gente para que entrara a pedirle favores a Santana. Entonces les daba una cantidad, ve y pídele un favor. Y Santana tenía por ahí algunos sirvientes, entonces ya llegaba alguien y decía, oiga, ¿sabe qué? Es que yo necesito dinero para sembrar mis tierras. Volteaba Santana con uno de sus sirvientes, dale dinero a esta persona. Y supuestamente le daba dinero. Oiga, que a mí, que me robaron, no sé qué, a ver tú, fulanito, ordenen que busquen al culpable. Y ya salió esta persona, supuestamente ordenar. Todo fingido, licenciada. Fíjese a qué grado me llama la atención, y yo creo que valdría la pena un día, y que también saldrían en varios programas, de hablar de las esposas de los presidentes. Porque fíjese lo que hacía doña Dolores Tosta, pagarle a la gente para que le pidiera favores a Santana, para que Santana se sintiera importante,
para que no cayera en la tristeza. ¿Qué podemos decir de doña Carmelita Romero Rubio? ¿Sí? Que dicen que fue la que con una crema que hasta la fecha no se conoce la receta, fue quien blanqueó la piel de Porfirio Díaz, y que hemos visto en las fotografías como Porfirio Díaz era un indio mixteco, ¿sí? De piel totalmente cobriza, y terminó siendo casi blanco. ¿Qué podemos decir de la esposa de Miramón, por ejemplo? Es Dolores Concha de Miramón, que tiene un diario precioso donde narra todo lo que fue su romance con Miramón y su paso por la presidencia de la República hasta su muerte. ¿Sí? Creo que podemos hablar de doña Margarita Maza de Juárez, todo lo que sufrió y todo lo que padeció al lado de Benito, y siempre leal a Benito. Podemos hablar, yo creo que sería interesante preparar un programa sobre las esposas, ¿no? de los presidentes, pero bueno, Dolores Tosta eso hacía, ¿sí? Pagarle a la gente para que pidieran favores a Santana, licenciada. Hay muchas más anécdotas. Él era un extraordinario jugador de gallos, le gustaban mucho los juegos de gallos, mujeriego a más no poder. Por eso por ahí Cantú, el escritor Cantú, dice que Santana ha sido el presidente más auténticamente mexicano. ¿Por qué? Porque las peleas de gallos, los jaripeos, mujeriego, parrandero y jugador, bueno, borracho y jugador, o sea, el más auténticamente mexicano de los presidentes que hemos tenido, licenciada. Podríamos seguir hablando de muchas cosas de él. De hecho, aquí, perdón que le interrumpa, Arturo Gamol dice que se le culpa de perder intencionalmente las batallas clave de la intervención. Y habla también, dice que la primera versión del himno contenía loas a Santana. Así es, contenía loas a Santana e Iturbide. Sí, que después ya se retiraron del himno nacional, las loas a Santana e Iturbide. Mire, es que, por eso les digo, es un personaje sumamente polémico. Siempre va a haber un debate acerca de Santana. Aquí cuando narramos la batalla de la Angostura, narramos cómo era una victoria hecha del ejército mexicano contra los norteamericanos. Mas sin embargo, no se pierde la batalla, pero no la gana Santana, y se retira con sus hombres cuando los norteamericanos estaban huyendo, y que los pudo haber hecho pedazos. Entonces mucha gente lo acusa de que eso fue a propósito, ¿sí? Pero también es cierto, licenciado, que cuando defendió la Ciudad de México, ya durante la intervención norteamericana, él dio órdenes de que se movieran muchos regimientos, muchos batallones para rodear a los norteamericanos, y también, eso es cierto, que los generales conservadores le dieron la espalda a los soldados norteamericanos y no quisieron presentar batalla. Vivíamos en un país pues lleno de traiciones, licenciada, lleno de traiciones. Esa lucha constante entre conservadores y liberales pues vino a dar al traste con nuestra historia, con nuestro desarrollo. Entonces no podemos culpar exclusivamente a Santana. Creo que él es producto de su tiempo, en ningún momento lo disculpo, tiene su responsabilidad, fue 11 veces presidente de la República, aunque si sumamos los tiempos que duró durante esas 11 veces que ocupó la presidencia, no estuvo ni un sexenio, estuvo 5 años, 8 meses. Mas sin embargo fue responsable de muchas cosas, tuvo tras de sí, muchos hechos históricos, licenciada, muchos hechos históricos. Entonces esa es la vida del general Antonio López de Santana. Ahorita se me fue porque iba a platicar otra anécdota. Ajá. Se me fue, la tenía contemplada y se me fue. A ver si se acuerda, mientras leo también un comentario aquí de Arturo Gamol, que dice: José Fuentes Mares escribió una comedia respecto a Santana. Se burla de esa parte de quienes se acercaban a pedirle favores. Así es, no recuerdo el nombre de la obra, no recuerdo, igual a ver si el señor Gamón nos recuerda, Su Alteza Serenísima o algo así se llamaba la obra, donde se burla precisamente del general Santana. Y bueno, Rodolfo de la Vega dice: Antonio López de Santana, megalomaníaco, pregunta. Caramba. Sí, yo creo que hay una megalomanía por parte de Santana. Igual no quiero disculparlo, pero creo que no es el único. Creo que Iturbide también lo hace al autonombrarse emperador de México. Creo que pues varios lo hacen. El poder
vuelve soberbia a la gente, el poder los pierde, licenciada, y Santana pues acabó siendo, insisto, Su Alteza Serenísima, se rodeó de todo un séquito de gente, digamos, pudiente, renueva la Orden de Guadalupe, ¿sí?, que había instituido Iturbide. Él renueva la Orden de Guadalupe, después se vuelve a abolir la Orden de Guadalupe y la vuelve a instaurar Maximiliano. Entonces, licenciada, sí había una megalomanía por parte de Santana, aunque no fue el único, licenciada. Bien, y también aquí ya nos responde Arturo Gamol y dice que efectivamente Su Alteza Serenísima en la obra de teatro. Ya. Y pues bueno, también ya nosotros tenemos un programa, el profesor hace ya casi un año, porque hoy estamos a 3 de agosto de 2015, si mal no recuerdo fue también, fue por el 11 de agosto, sí, creo que sí fue el 11 de agosto, donde habla precisamente de Antonio López de Santa Anna, así es que también a Jorge Luis Estala, que tenía el interés de que hablaran precisamente de él, pues ya puedes checar por favor ese programa también, profesor. Ajá. No, solamente completar con esto. Hay un cuadro de Antonio López de Santa Anna muy bien hecho, realmente muy bien pintado. Ojalá lo puedan ver, buscar en internet, donde Santa Anna se hace pintar en la misma pose o en una pose similar a una pintura de Napoleón Bonaparte. Esa pintura llama la atención porque Bonaparte está sobre su caballo y el viento le está pegando en la espalda, entonces el cabello se le va hacia adelante, ¿sí? Pues se hace pintar Santa Anna similar a esa pintura de Napoleón, pero después construye una estatua, un monumento, licenciada, que se coloca en el Zócalo capitalino, un monumento ecuestre, ¿sí? Pero ese monumento ecuestre tiene el mismo efecto de que el viento le está pegando en la espalda y le avienta el cabello hacia adelante, pero Santa Anna está estirando el brazo derecho y señalando con su dedo. La estatua fue colocada para que el dedo señalara hacia Texas. Esto es, era un mensaje de que él iba a armar otro ejército y de que el mismo viento lo iba a empujar para ir y reconquistar el territorio perdido de Texas, licenciada. Uh-huh. Yo realmente no sé qué pasó con esa estatua. Hay litografías que la muestran, pero yo no sé qué pasaría, si se destruyó. Yo supongo que sí, porque un tiempo después, cuando se pierde la mitad del territorio nacional, pues la gente sí se va contra Santa Anna y sacan la pierna de Santa Anna y la pasean por las calles arrastrándola. Según sé yo, se hizo pedazos, pero hay quien dice que partes de la pierna de Santa Anna se encuentran actualmente en un museo de historia en los Estados Unidos, que ahí se encuentran partes de la pierna de Santa Anna. No lo he podido yo confirmar, pero yo el dato que tenía es que lo habían destrozado, o sea, la turba había destrozado la pierna. Pero hace poco me encontré con otro dato, que partes de la pierna estaban en los Estados Unidos. Voy a confirmar el dato porque me parece interesante, licenciada. Pues bueno, pues les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en este día. Está en el chat Elías Asensio, que manda saludos, y pues también Rodolfo de la Vega de Santillán y Arturo Gamol. Pues muchas gracias a todos. Ya estamos a finales casi de nuestras vacaciones de verano, así es que disfrútenla mucho. Y pues no sé si tenga algún otro comentario, profesor, ya casi terminamos con el programa. No, pues solamente, licenciada, que de nuevo agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Fíjese que sí me hizo falta la musiquita, licenciada. Claro, sí. Me hizo falta de fondo, pero tuvimos una falla aquí en una computadora y no se pudo. Y queremos, está el señor Rodolfo, ¿verdad? Sí, así es. Queremos, bueno, nada más comentarles de que el señor Rodolfo nos hizo llegar una ¿cómo se le puede decir? Un programa de Urus Radio. Lo editó con imágenes. Ah, qué bien. Sí, lo editó sí, con cierto. Imágenes. Le quedó muy bien al señor. Sí, nos hizo, bueno, ese obsequio. El señor Rodolfo de la Vega. Gracias. Muchas y bueno, gracias. En la brevedad, pues lo subiremos a YouTube ya con imágenes, licenciado. Muchas gracias. Pues cuídense mucho, que estén muy bien. Y pues aquí estamos el próximo lunes. Hasta luego.